Sí, en verdad, digamos, ya sincerando, digamos, los datos después de 3 años, la preparación fue deficiente en todos los países del mundo. Lo que ocurrió sobrepasó las expectativas de cualquier pandemias para las cuales estábamos preparados desde los años 90. Desde los años 90, diversos países del mundo han estado en entrenamiento, en reuniones permanentes, sobre todo cuando hubieron algunas alertas como la de influenza A, H1N1, virus N1. pandémico 2009. Qué barbaridad. Estamos enlazados ahora vía Zoom con el doctor Máximo Manuel Espinosa Silva. Él es infectólogo del Instituto Nacional de Salud. Un día como hoy se confirmó el primer caso, lo que se llama el paciente cero en el COVID-19. Y es increíble todo lo que ha pasado después de eso. Doctor Espinosa, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. De todas las gracias de parte del doctor Víctor Suárez Moreno, jefe del Instituto Nacional de Salud. Doctor Espinosa, no podíamos ni imaginar, ¿no es cierto?, el 6 de marzo del 2020 lo que nos esperaba, ¿no? Lo que nos deparaba el futuro, sí. ¿No? Sí, en verdad, digamos, ya sincerando, digamos, los datos después de 3 años, la preparación fue deficiente en todos los países del mundo. Lo que ocurrió sobrepasó las expectativas de cualquier pandemias para las cuales estábamos preparados desde los años 90. Desde los años 90, diversos países del mundo han estado en entrenamiento, en reuniones permanentes, sobre todo cuando hubieron algunas alertas como la de influenza A, H1N1, virus pandémico 2009, ¿sí? Y posteriormente la emergencia y alerta por un virus africano, ébola, ¿no? La enfermedad por el virus de ébola, en la cual también, una vez que pasó el continente africano, llegó a Europa, se lanzó la alerta y muchos países como el Perú y muchos de Sudamérica empezamos a prepararnos ante la posible llegada de casos, sobre todo en aeropuertos. Ahora, lo terrible es que el COVID nos agarró con un sistema de salud en uno de los peores momentos, ¿no? Yo recuerdo que antes de la pandemia nosotros hicimos toda una campaña con respecto a la falta de respiradores, de unidades de cuidados intensivos en el sistema hospitalario y por la falta de medicamentos y la falta de personal. O sea, estábamos haciendo toda una campaña por la crisis del sistema de salud y cataplum nos cae encima el COVID que éramos probablemente uno de los países peor preparados para enfrentar una pandemia de las características del COVID. Sí, no sé si de los peores preparados, pero sí teníamos un equipo de élite, sobre todo el equipo que estaba en el Centro de Control de Enfermedades. Bueno, actualmente se llama así, Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC Perú. También tenemos un grupo de la DIGIES y tenemos un grupo del Instituto Nacional de Salud. Estábamos preparados, como le digo, hace ya más de 20 años. Sí, a lo que yo me refiero, es decir, yo creo que lo que la pandemia mostró es la extraordinaria calidad profesional y humana de nuestros médicos, pero lo que no tenían lo que no teníamos eran recursos. O sea, necesitamos UCIs, no teníamos, necesitamos oxígeno, no teníamos, es decir, no teníamos mucho de lo que deberíamos tener, ¿no? Y incluso los déficits, la falta de personal fue dramática, ¿no? Sí, sobre todo cuando muchos tuvieron que quedarse en casa, en cuarentena, y tuvieron que abandonar los servicios, sobre todo el primer nivel de atención, que es básico. En verdad sobrepasó toda expectativa y aunado a un sistema político, económico, prácticamente bastante afectado. Gran parte de la fuerza laboral trabaja dentro de la informalidad. Dentro de la informalidad, decretar cuarentena es decidir entre morir de una infección respiratoria rápidamente o morir lentamente de hambre, ¿no? Y morir toda la familia si es que no pueden trabajar. Sí, entendemos que hubieron varios factores, pero que hubieron soluciones que intentaron hacer que esto sea menor.
creo que un gran aporte de todos los gobiernos que pasaron fue el de convocar a todos los sectores, todos los ministros, ¿no?, juntos, empujando el coche, escuchando a los técnicos, al sector salud, y cada uno tomó a su cargo una región y empezaron a trabajar justamente con información y con determinantes de la salud. En un caso de pandemia saben todos que hay puntos clave que no deben dejarse olvidadas, ¿no?, y hay que estar constantemente apoyándolos. Uno son los alimentos, o sea, hay que apoyar a la gente que distribuye alimentos, incluso los que lo preparan, porque hay gente trabajando en industrias, en hospitales, que no pueden parar o requieren que alguien le dé los alimentos. El transporte público también era muy importante, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, y, como no decirlo también, todo el sector salud que se mantenía en movimiento desde la alta dirección hasta los lugares más pequeños y alejados del país. En verdad, aún tenemos deficiencias, que no tenemos la cantidad de unidades de cuidados intensivos que deberíamos tener. Los tenemos ya en este momento, pero es importante seguir reforzándolo con personal, sobre todo personal capacitado. El sistema de vigilancia también hay que reforzarlo nuevamente. Muchos colegas, me refiero en general a médicos, enfermeras, técnicos, psicólogos, tecnólogos médicos, entre otros, fallecieron, sobre todo en la primera y segunda ola. Gente con mucha experiencia nos dejó, ¿no?, producto justamente de la falta de insumos. Y Nicolás, usted debe recordar que incluso una parte de insumos importantes para el diagnóstico fue embargado en Estados Unidos, ¿no?, porque el avión que nos traía esos recursos aterrizó para abastecerse, pero la ley de Estados Unidos dice lo siguiente: si me faltan recursos, estoy en emergencia, yo tengo el derecho de confiscar cualquier insumo que crea conveniente, venga de donde venga. Y gran parte de esos insumos iniciales se quedaron en Estados Unidos. Creo que algunos informaron al respecto, pero lo repito para que la gente sepa que sobre mojado llovió mucho más, ¿no? Tuvimos mucho más problemas, y el diagnóstico fue uno de los más afectados. Y luego la especulación, ¿no?, la especulación del mercado, donde elementos básicos para la protección se dispararon de precio, al igual que muchos insumos que se usaban para el manejo de pacientes. Ahora, ¿podemos saber a estas alturas cuánta gente realmente murió por el COVID? Porque se ha dado una cifra de 219.493. Pero, o sea, ¿cuánta gente murió realmente por COVID en el Perú? Porque eso fue un momento también, ni siquiera sabíamos cuántos estaban muriendo, ¿no? Es cierto, pero justamente ya hacia el mes de mayo del año 2020 hubo un consenso dentro de los ministerios, sobre todo el Ministerio de Salud, que era importante tener varias bases de información, aparte de la base de datos que nos daba justamente la información de quiénes eran tamizados, quiénes se enfermaban, quiénes estaban hospitalizados. La base de información del Sistema Nacional de Defunciones fue vital, porque ahí, errores más, errores menos, todo aquel que tuvo alguna circunstancia relacionada a COVID fue apuntado. Cuando uno habla sobre la causa de muerte, uno puede decir murió de COVID, ¿no?, o murió mientras estaba con COVID, porque son cosas diferentes, tal vez la gente no entienda. Cuando yo digo murió de COVID es porque la misma enfermedad, en este caso, la enfermedad por coronavirus 2019, afectó órganos tan importantes como, por ejemplo, las vías respiratorias bajas, neumonía, bronconeumonía, y mató directamente a la persona. Pero hay personas que sí tuvieron COVID, pero que se complicaron posteriormente por otras razones, de repente después de salir de una unidad de cuidados intensivos, de repente cogió un microorganismo multiresistente, resistente a muchos antibióticos. Otros también murieron, pero por no haber sido atendidos en enfermedades que las manejamos fácilmente, de repente adultos mayores con cuadros de repente de hipertensión, cardíacos o renales, que no pudieron ser atendidos y que fallecieron en sus domicilios. O también personas con enfermedades tal vez leves, relacionadas de repente a diarrea aguda, deshidratación, pacientes oncológicos, pacientes con tuberculosis, que llegaron a morir por no haber sido atendidos. Pero para ser ya directo, más de 200.000 es la cantidad exacta de quienes murieron de alguna manera relacionada directamente al COVID, porque se han recogido todas las bases de datos, incluyendo la del SINADEF, ¿no?, que se reportan a nivel de todas las municipalidades del país.
Doctor Espinosa, yo le agradezco mucho por esta conversación y yo creo que la elección del COVID es una que no deberíamos olvidar, ¿no? Sobre todo por lo que expuso de nuestros defectos como sociedad y todo lo que hay que corregir en el Perú, no solo en el sistema de salud, sino como usted ha llamado la atención, en la informalidad de nuestra economía, ¿no? En la precariedad laboral. Muchas gracias, doctor Espinosa. Muchas gracias por atendernos. Y por favor, solamente pedir unos segunditos para que la gente se siga inmunizando, siga recibiendo las vacunas, que no baje la guardia, y tenemos todo un sistema montado a nivel nacional para que se sigan inmunizando personas que están en alto riesgo de enfermar gravemente. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted. El doctor Manuel Espinosa Silva, infectólogo del Instituto Nacional de Salud, ha estado con nosotros.